Tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a leer la palabra de Dios, la hermosa palabra de Dios. En el libro de Nehemías, capítulo 13, el verso 23. Dice así nuestro Señor: Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joaida, hijo del sumo sacerdote Eliasid, era yerno de Sanbalat, horonita. Por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Tú nos has llamado, Padre, y te agradecemos por ese llamado que tú nos has hecho. Bendice, Señor, a cada hijo tuyo, a cada siervo tuyo, Señor, y que esta meditación nos pueda servir para reflexionar y para que cada uno de nosotros, Señor, pueda pensar en lo que tú has hecho para nuestras vidas. Como dijo el apóstol Pablo, Señor, somos esclavos tuyos, Señor. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este es un pasaje en este tiempo. Nehemías era el líder de toda esta nación, y estaba limpiando acá al pueblo de Israel. Pero lo que nosotros vemos, la enseñanza que deja este pasaje, es que Salomón también pecó por esto, ¿no? De mezclarse con muchas mujeres. Y él le va a decir: y obedeceremos, verso 27, a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios. ¿Qué cosa es prevaricar? Prevaricar es hacer omisión a la palabra de Dios, es decir, no tomarla en cuenta. No, yo hago lo que yo quiero, hago lo que me parece a mí, y dejar de lado la palabra de Dios y usar dolo o engaño, ¿no? Engañar a la gente pensando que mi opinión es mayor que lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos mucha enseñanza acerca de esto. En 1 Corintios 4:6, Pablo dice que no debemos de pensar más de lo que está escrito. Cuidado, ¿no? Mucho cuidado. A veces hay pastores que agarran la Biblia, leen un pasaje y se mandan una hora, media hora, hablando y hablando, hablando y hablando y hablando. Y habla muy bonito, pero no es la palabra de Dios. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a que leamos la palabra de Dios, que prediquemos su palabra. Y por eso, cuidado, ¿no? Y el verso 29 dice: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Cuando nosotros aceptamos servir a Dios, estamos entrando en un pacto con Dios, de servirle, de ser sacerdotes, no cerdotes, sino sacerdotes. Y hay que tener mucho cuidado de santificar nuestra vida, de ir pronto a Dios, de estar prontos para acercarnos a Dios. Y que de verdad, como dice el texto, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse.
Leamos unos textos más. En 1 Timoteo capítulo 5, por favor. 1 Timoteo, perdón, 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer este texto, que es muy importante. Capítulo 2 de Timoteo 1, 8 y 9. Dice el texto: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos ha llamado con un llamamiento santo, nos ha separado del mundo, de este mundo incrédulo. Y aún tenemos que destacarnos entre los mismos creyentes, entre los hijos de Dios, dedicándonos a estudiar lo que dice la palabra de Dios. Cuando uno no tiene palabra de Dios, no está actuando conforme al poder de Dios, porque el poder viene de la palabra de Dios. Y debemos de predicar la palabra de Dios. No tienes que levantar la voz, no tienes que gritar. A veces sí es necesario hacerlo, pero lo importante es compartir el mensaje de la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 5, verso 24 dice, escuche bien, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Dios es muy sabio, no lo puedes engañar. Algunos intentan engañar a Dios y se van a caer. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes. ¿Qué quiere decir esto? Que se hacen ver. Antes que ellos vengan a juicio, ya Dios ya los hace ver, los hace notar, mira cómo están andando. Pero a otros se les descubren después. De todas maneras, nadie pasa por alto o por agua tibia, ¿no? El sacerdocio de nuestro Dios. En el capítulo 6 de 1 de Timoteo, dice la palabra, verso 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, mira, y eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo, ¿no? La piedad de Dios, la compasión de nuestro Dios, ¿no? Y es todo lo contrario. Dios quiere que tú te conformes a las sanas palabras de nuestro Señor. Estudia la Biblia, habla de la Biblia, usa la palabra de Dios, trázala bien. ¿No? Da la idea de un sastre que está marcando dónde cortar y qué hacer para que toda la ropa que tú te hagas ahí salga bien. Entonces tú también usa bien la palabra de Dios. Por eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Bastante cuidado. Haz conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si no enseñas esto, dice que estás envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podemos sacar. Nada. No te vamos a llevar absolutamente nada, amigo. Por eso, cuidado. Ten contentamiento. Usa la palabra. Tienes un llamamiento santo de parte de Dios. Por favor, no contaminemos el sacerdocio. Hagamos las cosas como Dios nos ha enseñado, conforme a su palabra. Que Dios bendiga tu ministerio, que Dios bendiga tu vida y muchas gracias, muchas bendiciones para ti.